Hola chiquillos, aquí les traigo una cápsula sobre el concepto de alienación en Marx. Primero les voy a pasar algunas cositas como que encuentro que sirven mucho para entender el concepto de alienación y la teoría de Marx en general. Y después algunos ejemplos que espero que les sirvan para poder desarrollar sus ensayos. Bueno, comencemos con la primera parte, que es desde dónde comienza esta teoría de Marx. Para esto les coloqué una pequeña cita de las tesis de Feuerbach, que es donde, según Engels, es como el primer documento en que se contiene el germen inicial de la nueva concepción de mundo. Y en gran medida donde comienza a desarrollarse esta teoría materialista de Marx. Eh, Actualmente, cuando a uno le dicen teoría materialista, tiende a pensar automáticamente en Marx. Sin embargo, en ese tiempo, la teoría materialista marxista no existía. Se estaba recién formulando. Entonces, cuando se hablaba de materialismo, en realidad se estaba hablando de el empirismo, un materialismo empirista, que tenía su fundamento mayormente en el acto de la contemplación. Y es a esto a lo que apuntaron las tesis de Feuerbach, que es un pequeño escrito hecho por Marx y unas críticas, ¿cierto?, a eso, a las tesis de Feuerbach, en relación a este materialismo empirista y poniendo su postura, esbozando los primeros rasgos filosóficos de su postura como una actividad revolucionaria crítica práctica, que se va después a concretar como una doctrina dialéctica materialista, en contrapostura, como ya dijimos, este materialismo empirista. Por eso les coloqué acá la tesis número 11, que es esta clásica frase donde Marx dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Que de aquí parte un poco la base de cuando hablamos de que la teoría marxista es una teoría de la praxis, de la práctica, de más allá de la contemplación, más allá de la experiencia, sino del acto y de la actividad humana. Un segundo punto importante es entender cómo los posicionamientos de los textos que han estado revisando para su ensayo, probablemente algunos han leído algunos de estos dos. En el Capital, ¿cierto? Tuvieron que leer, me parece, el capítulo 1 y los manuscritos de París, el manuscrito primero. Estas obras pertenecen a épocas distintas de Marx. Al joven Marx, los manuscritos, y al viejo Marx, por decirlo de alguna manera, el Capital. Entonces tienen ciertas diferencias sustanciales porque los manuscritos de París son fundamentalmente filosóficos, mientras que el Capital ya es donde Marx presenta su teoría económica de manera más concreta y desarrollada. Ya, ahora empecemos a ver como un poco los conceptos que deben haberse topado al momento de leer estos textos. Primero está el problema de la propiedad privada. Se dice que Marx señala que la propiedad privada, aludida por la economía política, no se encuentra en la base que estructura todo el sistema económico-social, sino que es una consecuencia de la enajenación, es decir, del trabajo enajenado del ser humano. Tal como dice Marx, la propiedad privada, aunque aparece como fundamento y causa del trabajo extrañado, en realidad es una consecuencia de este, del mismo modo que originariamente los dioses no son causas sino efectos de la confusión del entendimiento humano. Les dejé esta cita por si acaso les sirve para algo. Y por esto les puse como esta representación de, de lo que vendría hacer toda esta época de la industria, también llamada época de los engranajes, ¿cierto? Donde está esta representación típica del obrero en masa, como una pieza más de estas grandes maquinarias. Otros conceptos que probablemente se han ido topando en estos textos tiene que ver con el valor de uso, el valor de cambio y la plusvalía. Quizás por ahora sientan que no se relacionan tanto a la alienación, pero cuando lleguemos a la parte del trabajo enajenado se va a entender un poquito más. Primero tenemos el valor de uso,
que se puede entender simplificadamente como el valor de un objeto, el valor que tiene un objeto para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, acá este silloncito, su valor de uso sería el sentarse. En cambio, el valor de cambio tiene que ver con el valor que tiene un objeto en cuanto al mercado, y es expresado en términos mayormente cuantitativos y relacionados al dinero. Es decir, acá el objeto ya es una mercancía propiamente tal, más allá de su valor de uso propio. Después tenemos la plusvalía, que de manera simplificada también se podría entender como aquel valor no pagado del trabajo del obrero, es decir, aquella producción de la cual es dueño el capitalista y del cual saca un provecho mayor y no equitativo a la fuerza de trabajo que le entrega el trabajador o el obrero. De esta manera se produce lo que Marx va a reconocer como la explotación del sistema capitalista. Ya, ahora pasemos a lo que es el trabajo enajenado, que en gran medida tiene que ver con los manuscritos que leyeron. En estos manuscritos lo que hace Marx en torno al trabajo enajenado y que es fundamental para entender el concepto de la alienación, es una triple caracterización respecto al trabajo enajenado. Tenemos primero que el objeto se presenta como ajeno al trabajador. Esta es una enajenación en relación al objeto que produce el obrero y el obrero. Dice, debido a que lo que el trabajador produce no es directamente suyo, aquello que produce no se presenta como una extensión de él, sino como algo que le es extraño, algo que le es ajeno y que lo somete y le domina, en cuanto se propone ser el medio por el cual puede adquirir su supervivencia. La relación entre trabajador-objeto siempre es desigual, puesto que a mayor producción y mayor valoración del mundo de los objetos y las cosas, mayor valor pierde el ser humano y por tanto menos vale el trabajador. ¿Qué quiere decir cuando se dice que no representa una extensión de él? Esto tiene que ver mucho con el cambio, ¿cierto?, del sistema feudal al sistema capitalista, que esto ya tienen que haberlo visto en cursos pasados, pero se los voy a recordar un poquito, que es el tema de que cuando, por ejemplo, en el sistema feudal, pongamos un artesano, está construyendo una silla, al momento de construir esa silla está representando una relación social, porque esa silla probablemente va a ser, no sé, digamos que es para un cura, o no sé, es para un duque, por ejemplo, que se la mandaron a hacer. Entonces va a tener una serie de representaciones que no van a estar donde en este caso el artesano va a tener una relación distinta a la que después se produce en el modo de sistema capitalista, donde en este caso un artesano estaría enajenado. ¿Por qué se dice entonces que se rompe y que ya no es una extensión de él? Porque cuando en el sistema de producción capitalista el obrero está produciendo los objetos, ya no, esos objetos no están representando una relación social, sino que está haciendo algo ajeno para él. No es un producto con el cual se puede identificar. Entonces aquí se empieza a ver como esto de que el objeto se presenta como algo ajeno al trabajador, algo externo. Después tenemos una segunda caracterización del trabajo enajenado, que es el objeto es el resumen del trabajo. O sea, si el objeto enajena al trabajador, si el objeto se le presenta de manera extraña al trabajador, el trabajo mismo también es un acto enajenante. Entonces dice, el objeto se presenta como externo, pues la acción productiva misma se presenta como enajenada. El trabajo mismo queda reducido a calidad de objeto, a la vez que representa la pérdida del objeto y la esclavitud hacia el objeto, condición a la que el trabajador permanece atado hasta su muerte. Al presentarse el trabajo como un mero medio a través del cual el trabajador puede conseguir aquello necesario para su subsistencia, está encadenado a él. Por tanto, su relación con el trabajo es de obligatoriedad y no de gusto o de placer. Esta mortificación se ve intensificada a través del producto, que aun siendo fruto de él, no le pertenece, puesto que el trabajador construye para otro. Esto tiene mucho que ver con probablemente el video que vieron en clases de Chaplin, Tiempos Modernos,
porque es como icónica esta producción en masa, donde al final el trabajador está todo el día haciendo actos repetitivos, que obviamente no está eligiendo hacer por gusto, sino que lo hace porque no tiene nada más que vender que su fuerza de trabajo para su subsistencia. Estamos hablando de salarios miserables que apenas alcanzaban para la subsistencia mínima. Entonces, el trabajo mismo ya es un acto enajenante. Y además, su relación con el objeto, como ya no está representando una relación social, sino que es una cosa mecánica, y esos objetos no va a saber para quiénes están destinados, sino que el trabajador, en este sentido el obrero, se vuelve una pieza más de la maquinaria que está produciendo las mercancías, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el trabajador está enajenado, el trabajo mismo es un acto enajenante y enajenado, y el objeto se presenta como algo externo y por lo tanto también enajenado. Vamos a la última y tercera caracterización, que tiene que ver con la enajenación del ser humano como especie. La naturaleza sustenta al ser humano, es su cuerpo, puesto que de ella depende el humano para su subsistencia. De ella extrae para lo básico y la producción. El trabajador no puede producir nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. El trabajador queda enajenado tras la alteración de su relación con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que se pierde en cierta medida, no hay una continuidad entre el ser humano convertido en obrero y lo natural, porque la naturaleza se ha objetivado completamente, y al objetivarse completamente no solo se objetiva en la naturaleza misma, los productos mismos reducidos a mercancías, sino que el ser humano mismo está reducido a calidad de objeto. Por eso Marx habla de que el trabajador mismo queda reducido a una mera mercancía, incluso menos valiosa que lo que produce. Entonces dice, la desnaturalización representada en el trabajo convierte al trabajador en mero sujeto físico, donde su única posibilidad de subsistir es a través del trabajo, es decir, a través de la fuerza de trabajo que tiene que vender, que es lo único que tiene para su subsistencia. Por tanto, desde el momento en que el trabajo enajena al ser humano de la naturaleza y de sí mismo, en cuanto a su actividad con que vive, enajena al humano de su ser especie y lo arroja a la subsistencia individual. Así, el ser humano se enajena de sus condiciones de existencia. Esto, para entenderlo mejor, también es necesario entender lo que vimos primero en la primera caracterización, la relación como obrero-objeto, después obrero-trabajo, y ahora esto es el obrero como especie humana, y tiene que ver que también se enajena en cuanto a otros seres humanos, porque aparece la competencia, aparecen una serie de factores y fenómenos que va haciendo que los seres humanos se vayan enajenando entre sí, entre seres humanos. Bueno, acá coloqué otra cita que les puede ayudar a entender un poco todo este tema, que dice que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, en que en su trabajo el trabajador no se afirma en su trabajo. Esto suena un poco redundante, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una energía física e intelectual libre, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo se siente alienado. Entonces, siento que en esta cita está como, por decirlo así, como la esencia de lo que sería el concepto de alienación. Que si bien en los textos no vamos a encontrar así como la alienación es esto, a través de toda esta relación de los conceptos que se presentaron al principio, que ustedes ya tienen que haber leído y haber visto en clase, y en conjugación a cómo se caracteriza el trabajo enajenado en los manuscritos, es posible entender este concepto de alienación. Entonces, ¿cómo nos alienamos? Primero les voy a leer este PPT, que lo saqué de los PPTs que subió el profe, que están muy buenos, que les puede servir también, que tiene que ver donde dice que la alienación, para Marx, alienación es la distorsión capitalista de la naturaleza humana, y que tiene que ver con la última caracterización que les leí hace poco.
Además, la alienación es la apropiación del producto del trabajo en tanto realización del ser humano. Esto también sigue en la misma línea. Entonces, la alienación es se puede considerar todo trabajo inhumano una alienación o un acto alienante o enajenante también. El trabajo forzado, por ejemplo, el mal pagado sin sentido. En contexto, pensando un poco en el video de Chaplin de tiempos modernos, podríamos analizar esta cita que dice: en la artesanía y la manufactura, el trabajador emplea una herramienta. En la fábrica, la máquina utiliza el obrero. En el primer caso, los movimientos de los instrumentos de trabajo provienen de él, es decir, en la artesanía. Sin embargo, en el segundo, que sería la manufactura, la fábrica, ha de seguir el movimiento de las máquinas. En la manufactura, los trabajadores son una parte de un mecanismo vivo en la fábrica. Esto que les hablaba como la idea del obrero como una pieza más del engranaje. El reducido, despojado de su calidad humana. Hay un mecanismo inerte, independiente del obrero, quien se convierte en un simple apéndice vivo. Entonces, acá coloqué algunas fotos como de ejemplo. Después les voy a mostrar como un ejemplo personal que pidió el profe que mostremos para entender un poco más este concepto de alienación. Por ejemplo, claro, si uno lo entiende desde lo que ha leído de Marx, está muy relacionado al trabajo, pero también vimos que existen varios tipos de caracterización de trabajo enajenado, por lo tanto, posibilidades de alienación. Entonces, también nos alienamos como especie humana, y en este sentido es posible ver alienación, por ejemplo, la típica escena cuando se está como pegado al celular, como en este sentido alienado, extrañado de sí mismo. Por ejemplo, piensen cuántas veces se han quedado pegados mirando el celular mientras alguien les habla. En ese sentido, es como antinatural, por decirlo de alguna manera, porque se pierde esta actividad humana, ¿cierto? Y mientras el ser humano está siendo alienado por este aparato, en donde este aparato está siendo, en cierto sentido, una extensión. Después tenemos otros tipos, quizás, bueno, esto igual es como lectura personal, de alienación que podrían verse en la actualidad, como por ejemplo la depresión, porque al final, si lo tratan de analogar con lo que vieron en los textos, sobre todo el trabajo enajenado, ¿cuánto de esas sensaciones que describe Marx hay, por ejemplo, en la depresión? Es como estar fuera de sí, un estado que produce como una extrañeza de sí mismo, que produce muchas veces un estado de desgracia, el sentirse triste. Por ejemplo, también acá les coloqué una fotografía del estrés. El estrés muchas veces también tiene que ver con actos alienantes, sobre todo cuando está relacionado a actividades que no se disfrutan. Sin embargo, también en actividades que se disfrutan también puede haber alienación, como por ejemplo los videojuegos. Ahora les voy a mostrar el ejemplo personal que puse. Que toma un poquito. Y ahora sí reanudé la grabación. Me disculpan, tuve un pequeño problema técnico. Se me había olvidado poner la última diapo. Bueno, aquí les puse como una foto que representa mucho el fin de semestre, que probablemente muchos sientan que ese es como la representación de un estado de alienación, porque al final el mismo sistema educacional en cierto sentido es un deber y muchas veces uno está forzado, ¿cierto?, a cumplir con ciertos requerimientos, más allá de lo que uno quiere, de lo que uno siente, y muchas veces sobre todo a fin de semestre que se juntan tantas cosas, embargan todos estos sentimientos de desdicha que tienen mucho que ver con el concepto de alienación, porque al final, ¿cuántas veces uno se siente que aquello que está produciendo, en este sentido, por ejemplo, trabajo, ensayo, incluso lo que en sus actividades diarias, porque el concepto de alienación se puede entender más allá del trabajo,
Bueno, y de hecho el estudiar también se puede ver como un trabajo. Entonces pueden como conjugar esas cosas en el momento de hacer sus reflexiones. Así que este fue como el ejemplo personal que quise colocar, porque quizás los momentos personalmente en los que yo me siento más alienada es en los fines de semestre, por lo menos desde que entré a la universidad, porque a pesar de que amo la carrera, de que me gusta mucho lo que hago, eh, a veces es demasiado y uno cae en esos momentos de crisis que solamente quiere que termine el año. Así que eso. Eh, quería volver sobre el tema del videojuego, que como me di cuenta que me faltaba la diapo, no me expliqué bien. Por ejemplo, en la actualidad igual hay ciertos tipos de trabajo que de repente se nos venden como ideales, pero en los cuales igual hay alienación, no deja de haber alienación. Uno de esos, por ejemplo, el trabajo del youtuber. El semestre pasado yo tuve que hacer un trabajo en torno al trabajo del youtuber y justamente una de las aristas de ese trabajo era el tema de la alienación que se produce en los trabajadores youtubers, que muchas veces entran a este trabajo pensando en que van a hacer lo que les gusta y justamente no tener esta sensación, esta relación de enajenación con el trabajo que realizan. Sin embargo, después cuando se vuelve su medio de subsistencia, muchas veces tienen que verse sometidos a los requerimientos de las aplicaciones, de los usuarios que les siguen, y al final se terminan igualmente enajenando y por lo tanto entrando en este estado que podríamos decir que es el fenómeno de la alienación. Así que espero que todos estos ejemplos que les puse, un poco este ejemplo personal que les hablé al final, y todos estos conceptos que intenté explicar de manera rápida, les haya aclarado un poco el panorama para ver más o menos cómo entrar y abordar su ejemplo en el ensayo. Bueno, ya saben que si tienen dudas, no duden en escribir en el foro del curso y esto también tiene mi correo. En caso de que tengan duda como de los ejemplos o hay algún ejemplo que se parezca a algo que quieran hacer, de repente lo quieren conversar, me avisen. Así que espero que les haya servido de algo. Esto sería. Chao, que estén muy bien. Ánimo con el ensayo y el final de semestre.